Como probablemente hayas escuchado, es tan importante comprar barato como así también vender caro. Pero ¿qué pasa? Hay momentos en los que el mercado cae demasiado fuerte y no nos da tiempo a estar ahí a vender. Entonces para eso cargamos el stop loss, que es decirle, a este precio vendé. No importa qué pase, vos vendé. Eso le decís a tu broker. ¿Cómo se hace? Vamos a las pantallas, yo estoy en Bull Market Brokers y para esto voy arriba de toda la derecha donde dice operar. Acá hago clic en el botón que dice cargar orden y ahora me va a decir, bueno, qué es lo que vos querés hacer. Yo obviamente lo que quiero es vender, no en este momento, pero en algún momento lo voy a querer hacer. Por lo cual, una vez que seleccionaste vender, vas a elegir el símbolo, qué es lo que vos querés vender. Obviamente tiene que ser algo que vos ya tengas en tu cuenta. Por lo cual, yo en este caso tengo, por ejemplo, acciones de Aluar. Así que voy a hacer clic acá y ya tengo cargado. Esto vos probablemente ya lo sepas de haber comprado o vendido antes, pero ahora lo vas a hacer con stop loss. ¿Cómo se hace esto? Primero vas a cargar la cantidad que vos vas a querer vender en ese precio, porque por ahí querés vender todo, por ahí querés vender la mitad, podés vender un poquito, bueno, vos elegís. Yo pongo una acción. En esta una acción, abajo me va a decir el tipo de orden. Por supuesto que a mercado es vender en este momento, así que voy a elegir la de stop con límite. Y acá es donde viene lo más importante. Antes que nada, acordate que esto es parte del curso de inversiones desde cero que tenés ahí en las tarjetitas si querés seguir aprendiendo más, porque hay mucho contenido de este estilo. Acá en la parte de precio es donde la mayoría se confunde, porque la verdad es que no es claro. Primero te dice precio y abajo te dice precio stop y vos decís qué es cada cosa. Entonces vamos a decirlo fácil. El precio stop es el precio al que va a saltar la orden. Vamos a poner un ejemplo. El precio está bajando cada vez más y vos decís, bueno, en algún momento quiero vender. Está en 100, pasa a 90, 80, 70, 60 y vos decís, bueno, lo pongo en 50. Cuando el valor de lo que vos estás queriendo vender llegue a 50, se va a mandar una orden. Entonces yo acá le pongo 50, pero ¿a qué valor se va a mandar la orden? O sea, ¿a qué precio vas a estar queriendo vender? Porque acuérdate que si cae muy fuerte, tal vez ni siquiera llegás a vender. Entonces lo que vos decís es, bueno, voy a mandar en la parte de precio, ¿a qué precio quiero vender? Por ejemplo, cuando llegue a 49,5 o 3 o sin decimales, eso lo elegís vos. ¿Qué significa esto? En la parte de precio stop, vos decís hasta qué valor tiene que llegar para que se envíe la orden. Y si te fijas la orden, yo estoy vendiendo más barato del valor al que llegó. O sea, llegó a 50, yo te lo ofrezco más barato. ¿Por qué? Porque de esa forma vos casi que te asegurás que alguien te vaya a comprar. Porque es más probable que te compren si vos vendés más barato todavía. Pero acordate que también la orden se va a mandar a la más alta entre estas dos. O sea, se va a mandar a mercado o se va a mandar a el valor que vos dijiste según cuán rápido esté bajando, básicamente. Así que eso es lo que tenés que entender. Una vez que vos cargas el stop, el precio stop, cargas el precio normal al que querés que se venda en un valor un poco menor. Podés cargar un monto mayor si querés, pero no tiene mucho sentido. Así que cargamos el precio stop, que es al que va a saltar la alarma, digamos, si se va a mandar la orden. El importe es lo que vos deberías recibir, pero se puede enviar a mercado directamente, acordate, así que podés llegar a ganar más, o sea, vender más caro. Y después tenés la validez de oferta, que bueno, esto ya sabes, es por el día, o si lo haces fuera de mercado le podés dar una validez. Igualmente, esta validez de por el día no le prestes mucha atención porque en realidad queda de forma indefinida hasta que se ejecute. Así que no es que tenés que todos los días estar poniendo stop loss. Lo pones y ya queda ahí. Una vez hecho esto, le das el plazo al que querés vender, contado inmediato, 48 horas. Esto ya lo sabes y si no lo sabes, lo tenés en el curso gratis. Así que acá le das a enviar, acepto términos y condiciones, confirmado y ya se envió. Por supuesto que Aluar es una acción que sale ahora más o menos 1050 pesos y yo le puse en stop loss en 50. Es muy poco probable que llegue a ese valor, pero es simplemente para el ejemplo. Si viniste a este video a aprender a poner un stop loss y lo aprendiste a hacer, dejale me gusta, hacénoslo saber en los comentarios, suscríbete, activa la campanita y con este curso 100% gratis podés seguir aprendiendo si es que te interesa. Gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.